Como el garete. Listo, empezamos. Hay que excusarnos primero. Ya está. Sí, Sí, ya estamos ya en vivo. empezó. Buenas Hola. noches para todos, para todas. Qué pena, nos disculpamos, teníamos unos inconvenientes técnicos, por lo que tuvimos que retrasar un poco la transmisión. Sí, total. Pedimos a las personas que estén en este momento conectadas, por favor nos informen a través del chat de la transmisión si el sonido y el video se ve y se oye bien. ¿Se escucha bien? Listo. A ver, ahora sí. Vamos. ¿Cómo? Entra a la página del Aquí y el Ahora. El Aquí y el Ahora en Facebook, Psicología. Bueno. Démosle. Vamos esperando un poquito que vayan ingresando algunas personas. De todas maneras hay que tener en cuenta que estas transmisiones también quedan grabadas, también Sí, quedan en la página. es importante decir eso, Van a claro. ser también subidas en el canal de YouTube. Exacto, también. Es importante también dar a conocer que damos inicio a un proyecto donde básicamente vamos a estar psicólogos y profesionales del área de la salud. No solamente psicólogos, sino es correcto. profesionales en general de la salud en todas sus manifestaciones, digámoslo así. Y estaremos, digamos, abordando temas desde diferentes enfoques. Esto lo vamos a ir haciendo de manera periódica y bueno, también para que puedan invitar, compartir. Esta es información que no solamente es para profesionales, es una información que puede ser para todo el mundo. Como hablamos, el tema es como generar una conversación de estos temas, pero desde un punto de vista más, como más espontáneo, fresco. más orgánico, más fresco. No de pronto usar tanto, ni tanta teoría, ni de pronto generar una conversación muy pesada, sino por el contrario, tratar de que sea lo más ameno, lo más fresco. Unos y términos más sí, livianos, un exacto. entendimiento más tranquilo. Y a raíz de eso el nombre, psicoparlando, pues tiene una connotación como de que, mira, no es una cosa de conversación, de hablar, de hablar. Es correcto, Sí. hay que contextualizar a las personas que no son de Colombia, Ajá. que de pronto no comprendan el término parlar. Parlar como tal se refiere a hablar. Es un modismo, Es un modismo. Un modismo muy colombiano, ¿cierto? Muy paisa, podríamos Es decir. muy paisa, Es muy hablar hace referencia a conversar, a charlar, a hablar. Hablar. A charlar sobre todo, como hacerlo de una forma muy amena. Y muy donde- orgánica, como que salga como fluya Donde normal. sea muy natural lo Sí. que hablemos, lo que conversemos, de forma que tampoco se sienta como la carga académica y el concepto, o la carga del concepto de psicología, o muy del orden de lo académico. No, la idea es que usemos términos que todos y todas puedan comprender. Claro. Y hoy pues nos convoca un tema súper importante, sobre todo en el marco del día y de la conmemoración del mes, más que todo la prevención de la renuncia a vivir. Le nombramos de esta manera porque pues Facebook tiene también unas políticas. políticas sí. con respecto A las palabras. y una censura de ciertas expresiones, entonces decidimos nombrarle de esta manera. Hoy vamos a hablar de mitos y realidades alrededor del fenómeno de la renuncia al vivir. Mitos y realidades de la renuncia al vivir, ¿cierto? Un tema, yo creo que es como un tema bien candente, digámoslo así, es medular, es un tema importante. Nos pareció como fundamental hablamos primero del tema del suicidio, de la renuncia al vivir, pero ahorita vamos a hablar también de como todos esos mitos, todas esas creencias, todos esos, de alguna forma lo que yo prejuzgo o asocio que es porque una persona se suicida, porque toma esta decisión, porque renuncia a vivir y que digamos qué parte es real o qué es una realidad y qué no. ¿Cierto? Claro. Tratar como de hacer esa distinción entre una cosa y la otra. En nuestro anterior live Ajá. hablamos mucho de las características que tiene una persona que decide tomar esta decisión. Hoy ya vamos a hablar del otro lado, de cómo la sociedad percibe a las personas que toman estas decisiones, y también traemos como unos tips Unos tips, sí. y unas expresiones para que le presten atención al estar interactuando con personas que han manifestado su deseo
de renunciar a la vida. Porque yo creo que todos en algún momento, o no todos, pero sí muchos hemos tenido un contacto con alguien que Sí. haya dicho, ve, yo no quiero vivir más, O que también hemos experimentado Sí, en, también nuestras hablamos en también. nuestras vidas esa pregunta, esa por qué pregunta, hay después de... claro. Entonces hoy vamos a hablar de mitos y realidades alrededor de esta práctica. Tenemos un gran compromiso de decir que puede ser una realidad y que puede ser un mito en este caso para abordar este fenómeno. Claro, ¿y por qué le denominamos mitos? Justamente porque en investigaciones que se han hecho desde diferentes escuelas de ciencias sociales, se han dado cuenta que estos mitos realmente no aplican para lo que es la realidad. Y tenemos incluso porcentajes por aquí apreciados que se han obtenido justamente de esos estudios recientes que se han hecho sobre este fenómeno a nivel académico y a nivel de ciudad. Porque Claro. muchos de estas estadísticas que ahorita hay Es un fenómeno de salud pública. es un ¿eh? fenómeno de salud pública. Claro. Muchas de las, si quieren investigar, por lo menos en el contexto colombiano, a través del 123 social se han registrado unas peticiones de ayuda alrededor de este fenómeno y con eso se ha formado una estadística. Esas estadísticas están presentes también en el plan de desarrollo municipal. De pronto ahí los pueden encontrar, pero también dentro de la academia se recogen estos datos para empezar a estudiar estos fenómenos. Entonces hoy vamos a empezar con el primer mito, lo voy a nombrar por aquí. Dale. El primer El mito. que se quiere Renunciar como... Que quiere renunciar El que quiere renunciar a vivir, el que se quiere hacer daño, no que de quiere esa manera. autodestruir. Porque de hecho Autodestruirse. la definición es como la tendencia a autodestruirse. Es una autodestrucción. Una autodestrucción, ¿cierto? El que se quiere autodestruir no lo dice y el que lo dice no lo hace. Si ustedes de pronto conocen algún mito que hayan escuchado, algo que sea una creencia propia, familiar, religiosa, cultural, es importante que nos lo escriban en el chat de la transmisión y también toda pregunta que tengan puedan irla realizando a través del chat. Muy teso, Sí. muy teso esa pregunta que hace Melissa y que es un mito, pues, o sea, como, bueno, ¿y en qué medida la persona que lo va a hacer? ¿Cómo fue que dijiste? Lo va a hacer, el que lo va a hacer, lo hace. El que se va no Ah. lo dice. El que se va a El que se va- autodestruir no lo dice. Es correcto. Y el que lo dice no lo hace. No lo hace. Es decir, que el Sí, que ha sí. manifestado ese deseo de hacerse daño Realmente no lo va a hacer. es como si no tuviera validez porque no se va a morir. El que lo expresa, lo dice, hace toda una serie como de manifestaciones. Que eso lo vamos a ir viendo en estos momentos. Aquí, por ejemplo, en esta página nos dicen que al menos 9 de cada 10 personas que renuncian a su vida manifiestan claramente en algún momento de su vida, antes de esto, que quería hacerlo. O sea que esa estadística borra, digamos, O sea, esa estadística nos muestra efectivamente que es un mito, que Es un es mito. algo que no aplica para la realidad de este fenómeno. De hecho, se dice que más del 60% de las personas que renunciaron a vivir, de algún modo sí manifestaron. sí lo habían Sí expresado. manifestaron, sí expresaron su necesidad de escucha, sí expresaron también su intención. Sí. Que lo hablamos en el live pasado, que hay una intención, hay una ideación primero Sí. y después hay una intención de querer hacerlo. hacerlo, ¿cierto? De que es como una, digamos, de las características a muy grandes rasgos de lo que es un comportamiento que ¿Cómo tiende va a escalando? autodestruirse, ¿cierto? Escalando en cuanto a la autodestrucción, digámoslo así, podríamos nombrarlo Es como correcto. autodestruirse, ¿cierto? Este mito, por ejemplo, lo que hace es que hace que las personas le resten importancia a este fenómeno y que crean que los que cometen estas conductas realmente no las quieren hacer o no lo manifiestan, cuando puede pasar de ambas formas. Hay personas que lo van a hacer sin decirlo, como hay personas que también van a anunciar que lo quieren hacer, y por lo general la mayoría de los que lo hacen lo han manifestado de alguna manera. No necesariamente tienen que decir, ay, me quiero morir, o ay, Me quiero estoy morir, ¿cierto? cansado, Estoy estoy cansado, no aguanto más. No aguanto más. Hay palabras, hay comportamientos que pueden manifestar incluso que hay un deseo de renunciar a la vida. Claro.
y en eso ahí juegan también muchas veces comportamientos de índole abusivo, que de eso vamos a hablar Vamos a hablar un poquito más en el allá. transcurso. Hoy es importante lo que decías del nombrar. Puede que yo no lo nombre, pero esté todo viviendo esa carga de lo que hablamos, que es una cosa pesada, inmanejable. Yo no puedo más con esta situación. Y por una serie de factores, yo creo que esto hay que mirarlo y voy a usar una palabra multidimensionalmente, ¿cierto? Desde todo punto de Sí, es vista, desde integral. todas, exacto. Hay que mirarlo también desde lo que no se enuncia, desde lo que no se dice. Total. Yo no digo que me quiero autodestruir, pero entonces estoy realmente sufriendo, tengo un sufrimiento interno que me puede llevar efectivamente a la, digamos, como se dice, a la culminación de ese acto. Sí, al acto consumado. Al acto consumado, ¿cierto? Al acto Sí. consumado. Nosotros en el live pasado estuvimos conversando específicamente cuáles podrían ser esos factores de riesgo, Sí. ¿cierto? Donde mencionamos también no solamente los tipos de personalidad, sino también los estilos de apego, ¿cierto? Donde básicamente entendemos que las personas que tienen un riesgo o tienen un mayor riesgo a cometer el acto o a tener la ideación son personas, digamos, que tienen un estilo de apego negativo. Dentro de los estilos de apego negativos encontramos las personas ansiosas, las personas evitativas y las personas con un estilo de apego desorganizado. Pero ¿qué Sí. tal si definimos, Harold y Melissa, atrevámonos a definir qué es el apego para la gente que de pronto nos vea y que diga, ve, ¿cómo así que estilos de apego? ¿Cierto? Claro que sí, la teoría del apego por lo general... Básicamente en sí, palabras sencillas, ¿cierto? Para que Sí. no sea muy teórico. la teoría del Como apego... la palabra lo dice, es como una simbiosis, Como un vínculo. un vínculo donde me adhiero al otro de unas formas. Dentro de esas formas está la inseguridad, como lo nombramos, pero dentro pues, del apego negativo. Estamos hablando de inseguridad, entonces lo que genera a veces un apego ansioso, que genera ansiedad por separación. Hay otro que es el apego evitativo, como tú me generas tanto, entonces prefiero como... Le nombran apego, pero es porque hay un vínculo, pero si me generas este problema, prefiero irme. Es un tipo de apego muy solitario. Como evitativo. No. Como Es el- evitativo, es que es evitativo, es de evitar. De evitar el Pero contacto. hay un vínculo. Pero hay un Ese vínculo hace, o él o la persona que lo posea no tiene la capacidad de hecho, decir, no soy capaz de separarme de ti, pero igual me separo porque lo que me estás generando en este momento no lo puedo manejar yo ni lo puedes manejar tú. Y es precisamente lo que necesita. Exacto. De hecho, la evitación es una forma de vincularse. De vincularse. Sí, es una sí. forma de La vincularse. habitación es una forma de vincular. O sea que podemos decir, para definirlo en palabras muy sencillas, que el apego es como una tendencia a crear un vínculo desde la edad, se refiere O sea, a bueno, una edad muy temprana, ¿cierto? Vamos a aterrizar estos conceptos. Vamos a reaterrizarlo. Hay que entender de que no estamos hablando de dependencia. No, Porque ahí mucha no. gente... No, el apego puede ser entendido Es como... correcto. El concepto del apego, digamos en un lenguaje coloquial, Ajá. Es un vínculo. se ha tergiversado Tergiversado. la definición Sí. y se piensa de que el apego es dependencia. Es dependencia. Por ejemplo, cuando llegan a consulta ya es que yo estoy apegada, yo estoy apegado, ¿cierto? Sabemos que es que el apego es una cosa natural. Una necesidad Sí. del ser El humano. apego es lo que permite que una madre se pueda sentir madre, que un padre se sienta padre. Y lo que genera tejido social. Es correcto, el apego es lo que permite que haya un vínculo. Sí. Sin embargo, Entonces mucha gente llega y dice a consulta, yo Es estoy la apegado. forma de vincular. Claro, es la el forma- apego es la forma en la que me vinculo con el otro. y es natural. Y es natural. Sí. Lo patológico es la dependencia. Entonces, para aterrizar todos esos conceptos, no vamos a hablar de dependencia. Vamos a hablar del apego, Del apego. como vínculo. Como Y vínculo que necesario. estos son factores de riesgo. Son en conjunto muchas cosas alrededor que pueden influir en las decisiones que toma la persona que quiere darle final a su vida. Pero no necesariamente un factor de riesgo va a hacer que la persona vaya a. Es Entonces, correcto. no es que sean Como causantes. O sea, causantes. no es que el factor de riesgo únicamente sea la causal de. Son múltiples factores. Pero hay que tener en cuenta que hay que empezar a apreciar los diferentes factores de riesgo alrededor de estas conductas para que podamos tener una mirada integral de todos los fenómenos que hay vinculados
en este tipo de Claro, prácticas. exacto. El apego, digamos, es un factor de riesgo. Pero Ese tipo de apego. de ese tipo de apego. Bueno, Porque hay otros apegos que son sanos. que El son apego sanos. seguro. El apego seguro es un apego sano, Donde pero el el niño- apego es una forma de vincular. Es correcto. Es una Es forma una de, forma la, de- la definición, digamos, más sencilla del apego es una forma de vincularse. Que Sí. está, digamos, que viene desde una edad muy temprana, que viene desde la Se infancia. estimula desde la infancia Desde la directamente y desde ahí es donde se hace un aprendizaje para interactuar con lo social. Y es de hecho lo que determina parte de nuestra personalidad. Pero para no complejizar más el asunto, ahí les ponemos que después hablaremos con más detenimiento del apego realmente, como más profundamente, pero que estos tipos de apego pueden llegar a generar factores de riesgo en personas que están meditando la posibilidad de querer renunciar a su vida. Vamos con el segundo mito entonces, Sí, ¿les parece? Claro. vamos. El segundo mito dice, los que intentan darse, O renunciar a su renunciar a, los que O sea, intentan, para que sepan, tenemos que saber utilizar las palabras para que Facebook No no nos nos banee. bloquee. Sí, O sea, porque si si usamos nosotros suicidio. si utilizamos la palabra sui, Sí. Facebook probablemente nos limite o nos bloquee. Entonces, en vez de utilizar la palabra con S, vamos a utilizar la renuncia. autodestrucción. Autodestrucción. Otros dirían no hay que tener miedo a la censura. Ojalá No fuera tuviéramos así. que tener miedo a la censura, pero para poder llegarle a la gente necesitamos tener esta mesura con las palabras, Claro. tristemente, porque, Porque ya puede hemos visto interpretarse casos. como que se está estimulando. Sí, a- que estamos promoviendo esto. De hecho, en el artículo que estuvimos conversando anteriormente, se habla de uno de los mitos más importantes y más conocidos, y es que hablar de la renuncia al vivir va a provocarlo. Va a provocarlo. O sea, Sí. si yo hablo de las prácticas, uy, eso es muy teso. Yo hablo de prácticas, de suicidio. ¿Creen de que eso renuncia, ya va a incentar, a motivar a la persona para que Claro, lo haga? claro. Sí. ¿Cierto? Y eso es un mito Es también. un mito. Ahí, por ejemplo, este es muy importante porque este es muy desde el prejuicio. ¿Saben? Y los que ¿En nos cuál? dicen en el mito número El mito 2, dos. los que intentan autodestruirse no desean morir, solo lo hacen para llamar la Uy, atención. eso es un mito. Y si brutal. de verdad se hubiesen querido autodestruir, se hubiesen tirado delante de un tren. Esto es un mito que tiene toda la carga social de la desconexión de todo eso que no comprenden este tipo de fenómenos. Realmente las personas nunca lo usan como una forma para llamar la atención. Eso Yo he ya es escuchado un mucho. llamado, es una alarma que enciende esa persona. Es un grito porque de ya, auxilio. ya no hay vías de escape o vías de elaboración para tramitar esa angustia o ese dolor o ese sentimiento que le abruma y que le está cegando su Y razonamiento. todos lo hemos escuchado, porque uno escucha decir que eso es una forma de como llamar la atención. Pero realmente tras esa, digamos, esa palabra común, hay también como algo en el fondo, y es la persona que comete la autodestrucción, que se autodestruye, esa conducta autodestructiva, está pidiendo realmente auxilio. Hay una Pero tendencia. quizás la forma que encontró fue esa, o sea, digamos, es un argumento polémico, pero bueno, o sea, yo puedo decir, no tengo sino esa herramienta para pedir auxilio. El hecho es que estoy pidiendo auxilio. A Encontré veces, otra herramienta. a veces para Claro. ellos, aquí sí nos toca ser muy analíticos con los comportamientos que tenemos de las personas a nuestro alrededor, Sí, porque no necesariamente a veces manifiestan que lo desean hacer. De hecho, lo ocultan muy bien y en el momento menos pensado hay un intento. Y hay personas que dicen, pero ¿cómo? Si ¿Cómo? fulanito Sí, claro. lo veía tan bien y si no lo Robbie veía Williams era es que sonriendo, tan alegre y un montón Sí, de tal mitos que cual. hay, que es que mira que este personaje que se le suicidó. gustaba la comedia no necesariamente o la risa no necesariamente nos rescata el deseo de acabar con la Eso nos vida. mete en un tema complejo, pero ahorita, o sea, Sí. el yo, digamos, proyectar una imagen que estoy bien y realmente llevar un sufrimiento ese área Llama para la otro lado. depresión silenciosa. La depresión silenciosa. Es más pues como un concepto Y que si nos como, ponemos a, como social, como un concepto y que si que nos ponemos a detallar, esto también lo viven mucho más que todos los varones. los varones. donde Decía eso está, la donde estadística. está la creencia irracional de que los hombres no lloran, de que los hombres no muestran No sus sienten. afectos, Así es. de que los hombres no sienten, de que si usted
llora, de que si usted expresa es un sus hombre sentimientos, débil, es un hombre débil, es una débil. mujercita. No es un hombre. Y qué triste que se utilice Es el correcto. género de ser mujer para Como debilidad. peyorizar y para debilitar lo que Eso. significa ser hombre. O sea, un hombre que es mujer es malo. Razones por las cuales dentro de las diversidades de género también muchas de las que se llegan a acabar como con las que renuncian a su vida son mujeres trans o personas con transiciones de género Claro. o que se identifican Eso es desde otro otra tema. postura, desde otra identidad, Eso es otro ¿cierto? tema bien Ese es complejo. otro tema que debemos tocar, pero que no debemos subestimar las decisiones de estas personas porque de alguna manera nos están evidenciando también que no es una problemática únicamente de esa persona, sino del entorno que la rodea. Claro. La persona que renuncia a vivir tiene una problemática personal, sí, pero que también es influenciada por el entorno en el que se mueve. Total. Entonces no es que sea en una dirección. No es unidireccional, holístico. eso es holístico, eso es multidimensional y es muy teso porque es un tema de que realmente hay un montón de factores, entre ellos también el ambiente, la carga ambiental, siendo, digamos, como yendo al conductismo y todo esto, como todos los factores que hay alrededor de la persona, no solamente su sufrimiento interno, que es importante, sino también todo eso que gira alrededor de toda esa estimulación ambiental, digámoslo así. Completa. Claro que es importante entender que no podemos clasificar a las conductas autodestructivas dentro de una categoría de que todos tuvieron un ambiente tóxico, Exacto. de que todos tuvieron, No. Exacto. no, o sea, realmente todos los casos Es que el son entorno- únicos y particulares. Claro. Es que el entorno no necesariamente es el ambiente donde se mueve la persona, también tiene que ver con las personas a las que esa persona recurre, los ambientes que esa persona recurre, las decisiones Tolerancia que ante el dolor toma. y la frustración. Exacto, y también sus herramientas psíquicas, pero el entorno juega un papel fundamental también ahí. Y tú mencionabas algo muy importante, Harold, y es el tema por ejemplo, se entiende que los hombres yo creo que se suicidan más que las mujeres, Pero las también mujeres avisan más que los hombres avisan para más. hacer. O sea, hay una carga ahí también muy importante. Y también es social, si También. nos ponemos a detallar, muchas de estas conductas también tienen una connotación social donde se quiere hegemonizar este tipo de manifestaciones. Y no necesariamente hay que homogeneizarlo todo, ni hegemonizarlo todo. ¿Cómo entiendes tú, Melissa, la hegemonización de este fenómeno? Volverlo como una cosa puntual. Es que esto es de esto y esto es de esto otro y volverlo Es como reduccionista. cuando, es Reduccionista. correcto, cuando le damos un género a algo, por ejemplo. Entonces, como tú tienes un órgano reproductor masculino y yo tengo un órgano reproductor femenino, que así se le ha nombrado Claro, hegemónicamente, pero realmente tiene pene, yo tengo vagina. Todo el que tiene pene es hombre, todas las que tengo vagina son mujeres. Claro. Y en la orientación de género, en la identidad sexual, esas cosas tienden a diversificarse mucho porque incluso la biología viene explicando eso desde hace mucho tiempo. Pero es una situación que como genera presión social y como genera vistas de otros encima y prejuicios morales de otras personas sobre lo que yo hago, cargan. Y como son cargas que no sabemos a veces tramitar o que no podemos darle cierta energía para elaborarlo, justamente recaemos en esas posiciones. Si yo sobro, mejor no estoy. Exacto. Que puede ser una de las ideas en las que pueden caer. De esos días que El hablamos. mundo sería mejor sin mí. El mundo sería mejor ¿Cierto? sin mí, ¿cierto? Porque ahí entramos en el mundo de las ideas, ¿cierto? El mundo de la ideación, de crear. Y los sistemas de creencias en torno a las conductas autodestructivas. Total, Porque total. muchas veces nosotros no nos damos cuenta que es que desde nuestra infancia también se está plantando una semillita. Esa semillita es a través de una palabra, esa semillita es a través del lenguaje, O sea, tanto verbal como no verbal. La infancia nos está dando las herramientas psicológicas que yo voy a de tener. cómo voy a desarrollar. ¿Cómo voy a poder responder a esos desafíos, a esos retos y a cualquier cosa que se me presente más adelante en la vida? ¿Sí? Miren aquí este mito, ya para pasar a otro, para que lo vayamos hilando. Claro. Hay otro que dice, el sujeto que se repone de una crisis emocional que lo lleva a renunciar a su vida no corre peligro alguno de recaer. Y todo el que intenta nuevamente renunciar a su vida estará en ese peligro toda la vida. O sea, el que supera la crisis no va a volver a recaer, pero el que ha recaído tiene que estar
sea, siempre va a estar en riesgo su A vida. ver, se habla de una enfermedad de por vida, De por ¿cierto? vida. Como le dicen a la persona que, digamos, tiene problemas de sustancias, que va a ser enfermo toda la vida. Usted es consumidor toda la vida. Se ha escuchado esto en muchos centros de rehabilitación. Usted es consumidor de por vida. Usted y es no consumidor puede- de por vida aunque no lo consuma. No, ¿Cómo no. así? Eso no tiene sentido, ¿cierto? Pero se considera, y yo no sé, a mí me ha pasado con mucha gente que conozco, que vemos que una persona intentó renunciar a su vida y ya lo categorizamos, lo clasificamos como el autodestructivo. Sí, El Sí, ya, él Ya. queda señalado. queda señalado. La marca de Caín, La como marca le de dicen por ahí. Caín. Entonces ya todo el tiempo nos La vamos a marca de Caín, referenciar, sí. lo vamos a referenciar es con Desde el la acto. enfermedad. Hijo de Caín. Desde la enfermedad, o sea, siempre vamos a estar referenciando al que lo intentó hacer o que está en una constante crisis, como el riesgo está ahí. Sí, el riesgo está ahí, pero no necesariamente hay que señalarlo constantemente. Hay personas que se rehabilitan enteramente y listo, son consumidores desde que los registran, pero dejan de consumirlo por muchísimo tiempo y no recaen. Y hay otros Como hay otros que van a recaer, pero no necesariamente porque recaen, están renunciando a su nueva experiencia de vida De o hecho- están dejando atrás todo el proceso que llevan. De hecho, el término técnico para eso se llama una recidiva. Sí. Una Una recidiva. recidiva es cuando la persona, por ejemplo, llamémoslo una persona que haya tenido un intento Sí. de renuncia a su vida, la persona después de su tratamiento vuelve a tener una incidencia. Sí. Ya no estamos hablando de una recaída, sino de una recidiva. Recidiva. Lo mismo pasa con el consumo de las sustancias psicoactivas. Si la persona pasó por un tratamiento y después de muchos años no volvió a consumir, y por alguna razón en una fiesta le dio por consumir y no lo volvió a hacer nuevamente, Una recidiva. es una recidiva, no una recaída. Excelente. Ahí es muy clara esa diferencia que hace Harold. O sea, es importante también. Ay, qué Sí, pena no, contigo. dale. Qué pena. Dale. Lo que pasa es que aquí en este Sí. mito nos recomiendan incluso que un buen acompañamiento es posible. Sea de la persona que sea, no necesita ser el mejor psicólogo, la mejor Yo- psicóloga. Cualquier persona que tenga un mínimo de empatía ante esta situación Muy puede importante eso. ayudarle a esa persona atormentada a salir un poco de ese Mínimo de tormento empatía. o incluso orientarlo un poco, pero no desde el prejuicio Claro. y desde la moralidad, sino desde el entendimiento de ese dolor que puede estar teniendo esa persona. Aquí meto la cucharada porque Métala, justamente esta semana me llegó un comentario bastante triste para mí, Sí. ¿cierto? Donde me dice una persona no conocido, me dice, es que qué pereza, esta persona todo el tiempo está triste, todo el tiempo empieza a matarse, qué pereza, ya la gente le coge pereza a esa persona, ¿cierto? Como que lo aísla. Lo aísla. Lo aísla. Lo aísla, ¿cierto? Lo que estuvimos hablando ahorita, lo señala, qué pereza, es que ya, o sea, esa persona contagia esa tristeza. Entonces ya se empieza a hablar de una estigmatización donde vemos que la persona es como una especie de zombie autodestructivo donde me va a contagiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente se desespera, mucha gente renuncia a seguir ayudando a esta persona porque no les ve avances. Muchas personas dicen, no, qué pereza esta energía Claro, como tan pesada. tan pesada, tan que todo el pesada. tiempo esté pensando en la muerte, En la no, muerte, entonces, no, que lo mediquen y ya. Claro. Entonces se aíslan. Enajenémoslo. Claro. Y, es que es no tienen en difícil. cuenta que Claro. todas las personas, todos los familiares y amigos tienen una responsabilidad civil ahí. Y No, todos en grande. algún momento, todos y todas hemos experimentado grandes sentimientos de desasosiego, de zozobra, Desesperanza. de tristeza, desesperanza. E incluso uno a veces dice, yo estoy resignado. A Hay lo que personas pase. que se resignan a lo que pase, pero no necesariamente por esa resignación quiere decir que quieren cometerlo. Lo que me lleva a este otro mito. Hablamos de resignación, pero muchas veces hay personas que lo toman desde la aceptación Sí. y son diferentes. Son dos. Sí. son Una dos- cosa es dos aceptar y otra experiencias cosa es diferentes. Que la resignar. resignación ya tiene una carga emocional Es correcto. y la aceptación ya ha elaborado esa carga. Sí. Pero alguien hacía una lectura muy interesante de la resignación y era como resignare es en latín como volver a nombrar algo, ¿cierto? O sea, más allá del concepto de la palabra como resignación desde el punto de vista religioso,
era como resignar, era como volver otra vez a nombrar una cosa, Volver a asignar. volver a asignar, volver a nombrar esa cosa que antes podría ser traumática, podría ser como difícil, dolorosa, volverla a cambiar, ¿cierto? En la enunciación, en el decir, en el hablar. Y eso habla mucho de cómo de alguna forma los conceptos a veces también son, digamos, como lo que hablamos del apego, como, la gente coge el tema del apego y lo vuelve como un asunto muy trivial, lo banaliza, ¿cierto? Sí. Entonces hicieron el tema de la resignación igual, pero tiene una connotación un poquito diferente. Pues digamos que en parte a las redes sociales también se banalizaron todos estos conceptos. Claro. Bastante, las culturas actuales vienen banalizando estos conceptos, claro, de forma deportiva incluso, sí, y asumiéndolos desde posturas muy prejuiciosas. Muy prejuiciosas, total. Sin una indagación juiciosa en páginas o incluso en la misma academia, donde se vienen casi que cada año actualizando todas estas informaciones. Y ahí está la invitación también para que meditemos mejor lo que estamos consumiendo, porque a veces eso que estamos consumiendo también nos puede llevar a experimentar situaciones grandísimas de estrés, porque entonces estoy replicando que no soy una persona de alto valor, que no cumplo con las expectativas del hoy, que entonces no tengo oportunidades para hacer estas cosas porque ya paso de más de 30, o porque soy muy joven, o porque no tengo carro, no tengo casa, no tengo terreno, no tengo finca. Pues esta generación nos ha tocado la crisis, pero bueno, de hecho nuestra generación y la actual vienen experimentando estas cosas. Y es que es muy teso eso, porque eso tiene una carga filosófica existencial impresionante. ¿Por qué? Porque te estás diciendo vos no sos lo que vos decías, vos no sos un hombre de valor o una mujer de valor. De alto valor, porque ya lo denominan de alto valor, o sea, ya hay una connotación y un adjetivo nombrado como algo que tiene que ser a nivel social. Si en nuestro entonces nos decían las mujeres calladas son las más bonitas, actualmente ya no puede ser la más callada porque es la más pendeja, pero entonces tienes que ser una mujer de alto valor. Sí, y los hombres tienen que ser hombres de alto valor. Incluso vienen presentando estos gurús los de gurús internet de la riqueza y que y hablarnos incluso de violentarnos como géneros, como sexos, como lo que sea, a violentarnos desde el discurso y a decir es que yo soy mejor que usted y a seguir perpetuando esta guerra y asumir un rol que no tiene ningún sentido. Asumir un rol en el mundo. Yo me he visto este personaje, yo tengo que ser un hombre de alto valor y si no lo soy, entonces no califica y ahí viene un montón de cosas negativas para mí. O sea, mi postura personal y profesional sobre todo estos gurús y todo este tema del alto valor de los hombres y las mujeres, para mí no es más que una inflación del ego. Claro, totalmente. ¿Cierto? Y nosotros obviamente necesitamos del ego, es imposible vivir sin ego porque el ego es lo que permite la supervivencia, ¿cierto? El hecho de sentirnos identificados, aceptados. Y por eso pegan tanto, y por eso gustan tanto, y por eso tiene miles de seguidores o millones. Del ego hablaremos también en otra transmisión, para que de pronto no crean, ay, esto es porque están hablando del ego, pero si se supone que hay que desprendernos del ego, si están hablando de la renuncia. Entonces, no, la idea también es que de este tema, si lo desean, podemos empezar a hablar desde estas posturas así, de variar. Como saben, esto es un conversatorio, o sea, nosotros venimos aquí a hablar, esto no es una cátedra. Esto no es una cosa rígida y estructurada. Pero sí es un espacio para reflexionar alrededor de lo que estamos viendo, y este fenómeno se está incrementando, sobre todo en nuestro país. Viene presentando un incremento bastante grande. Hablamos de una estadística que revisé de hecho y decía 2.800 personas ya este año hasta porque entre 2022 y 2023 van alrededor de 3.500 personas. Y en el mundo, y ni hablar del mundo, el fenómeno. Y ni hablar del mundo, exacto. Y eso me lleva a este otro mito que me parece que es bastante, o sea, enrola inmediatamente. Todo el que renuncia a vivir está deprimido. Eso es otro. Inmediatamente los encerramos desde la patologización de una emoción. Como algo malo. O algo malo, algo negativo. De hecho, algo que de lo que no es que el que se va a hacer daño está deprimido, no necesariamente. A ver, nosotros cargamos de sentido las emociones. Yo no entiendo quién fue la persona o las personas
que clasificaron las emociones en positivas o negativas. Totalmente. ¿Cierto? No existen, de hecho, no hay una forma de clasificarlas. Claro. Nosotros tenemos emociones y cada emoción tiene una función de adaptación y supervivencia. La emoción es adaptativa completamente. Es correcto, incluyendo la tristeza, el asombro, la ira, como tal la sorpresa, o sea, todas las emociones. Por ejemplo, en estos días hubo una discusión muy bonita donde una persona decía, es que hay que alcanzar la felicidad. Total. ¿Cierto? Y es un mandato que hay a nivel de... Sí. Pero entonces llega alguien y mete la cucharada de lo más hermoso posible. Dice, si usted fuera las 24 horas del día feliz, usted ya tendría un trastorno maníaco. Claro que sí. Por eso las emociones son temporales. El problema con las emociones es no saber gestionarlas, no saber qué hacer con esa carga. ¿Cierto? Entonces, y eso no es controlar, porque controlar implica callar. Es implica, imposible. no, yo no puedo sentir eso. No estoy bajo control. Implica reprimir. Implica reprimir. La represión es un mecanismo de defensa. ¿Y a ustedes no les ha pasado que uno, por ejemplo, hoy se levanta y yo quiero hacer un montón de cosas? Y en cuestión de segundos, de un minuto, uno dice, ay, qué pereza, ya no quiero hacer eso. Sí. O sea, como hoy quiero hacer, me voy a poner en la tarea de hacer X cosas. Voy a leer un libro, ¿cierto? Y empieza la procrastinación y la distracción ahí. Y la procrastinación trae como algo. Y luego la culpa. La culpa, ay, yo no hice eso, ¿cierto? Luego la culpa. Como, ay, yo que dije que iba a hacer esto y no hice nada. Y ya han pasado un poco de días y yo no hago. Y el autocastigo, claro. Y se empiezan a activar un montón de comportamientos autodestructivos que nos llevan al quinto mito. Todo el que se suicida es un enfermo mental. Que si está muy ligado al anterior. Está muy ligado al de que esté deprimido. Pero de todos, verdad ya estamos enfermos. Todo autodestructor es un enfermo mental. Y es un deprimido. Esto es un mito, o sea, tienen que tener claro, son mitos. O sea, no estamos aquí asegurando, sino mostrándoles el mito. Eso, exacto. Hay que aclarar eso. Que no ¿Cómo se aclara? No necesariamente hay que padecer un trastorno para experimentar el deseo de querer renunciar. No necesariamente, porque puede ser bajo cualquier vivencia. Pudiste haber acabado de tener una experiencia traumática, acabaste de perder a alguien o a algo. Y en ese momento puedes experimentar incluso, no, yo ya no puedo con esto, ya no lo puedo gestionar, ya no lo puedo manejar, yo me quiero ir. A ver, nada más ayer leía que un gran número de personas que acaban con su vida lo hicieron después de conocer una enfermedad de transmisión sexual. Muchas con cura y muchas otras como el VIH, que no tiene cura. Pero tiene tratamiento. Entonces, por ejemplo, se ponen a mirar en la historia clínica de las personas que se acaban de renunciar a su vida, ¿cierto? Y ven que el día anterior estuvo en una revisión y fue diagnosticado con VIH. Muchas de esas personas querían ya... Muchas de esas personas, a raíz del diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual, cometen el acto, ¿cierto? Mucha gente, inclusive por desinformación, porque hoy en día, ¿cuántas enfermedades de transmisión sexual no tienen cura? Son muy pocas, porque incluso el VIH tiene tratamiento. El VIH tiene tratamiento. Hay personas con SIDA que han logrado llevar una vida... No, y se ha curado, ya se curó el SIDA por un trasplante. Ah, qué bello. O sea, a través de un trasplante y con células madre se curó una persona. Pero mira, tenemos ese caso y también hay tratamientos muy buenos. O sea, actualmente hay tratamientos muy avanzados que pueden hacer que una persona seropositivo pase a indetectable. A indetectable, sí, catalogado como paciente con SIDA, pero que se vuelve indetectable, o sea que el virus que carga ya no se puede transmitir tan fácilmente. Son personas que pueden retomar su vida social, su vida sexual, su vida amorosa, sentimental activamente. Entonces también el sesgo puede ayudar. Ese sesgo hacia esas personas tiende a calificarnos como una sociedad que va encima de ellos y tal vez incluso la misma sociedad tenga la mayor responsabilidad de que estas personas tomen estas decisiones y no lo estamos meditando desde esa posición. Desde ese asunto podemos decir que la sociedad es responsable de que muchas personas renuncien a vivir.
Pero esa ya es otra tesis. Eso otra vez. Eso es cátedra. Y eso Pero ya es es un cátedra. tema que nos lleva al asunto, yo creo, de la depresión. La forma que se autodestruye es de alguna forma siempre un deprimido o no, tiene un O que cuadro- tiene una enfermedad. Claro, que tiene un trastorno Muchas mental. veces se habla Nos vuelve- de que, eso es un tema de base que está aquí en esta... se habla en de esta que el acto presentación. consumado es como el último, ya vemos como el último nivel de la El depresión. último nivel de la Y depresión, no como, necesariamente. como lo más alto que puede Es llegar una correcto. persona con un cuadro depresivo, ¿cierto? A lo Sí. más Como- extremo. yo Ese creo- es el tema que incluso nosotros como psicólogos en algún punto hemos tomado eso como un factor de riesgo, pero no como la única salida que tiene esa persona. Pero sí contemplamos mucho la posibilidad, pero no como la regla. Es Es una correcto. posibilidad dentro del abanico de posibilidades que puede experimentar una persona con depresión, Claro. tomar esa decisión. Oiga, Pero que no me- es lo que va a hacer. Lo que mencioné, creo que lo mencioné con ustedes en el anterior live, que conocí un caso de cerca de una persona que estaba tan feliz que se le tiró a un carro. ¿Sí? Sí, gente Sí, que se gana la lotería y si incluso yo escuché, no sé es qué es correcto. Y hay culturas orientales ya muy tiradas como para la onda del Tíbet, de la India, de la India. donde quien dice que renuncia a vivir es porque ya consiguió todo lo que quería conseguir en vida, entonces ya no tenía sentido continuarla y robándole más vida a otra persona que puede Precisamente. reemplazarlo. O sea, en ese tipo de En filosofías ese contexto también hay... vemos eso. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es bendito dolor que me saca de mi Sí, de mi propia comodidad. tú la mencionaste, sí. ¿Cierto? Precisamente la gente no entiende el poder que tiene una etapa, una emoción como el dolor, como la ira, ¿cierto? No entienden que esto ya de por sí es transformador. ¿Sí? De hecho, el dolor permite que una persona pueda renunciar, aceptar y generar el duelo frente a una persona o a un ser querido. Claro. Eso sin dolor no sería posible. Y como dicen desde el análisis junguiano, no se podría ser feliz sin la tristeza. Es una tristeza. Claro. No podría Una existir pareja. la salud sin la enfermedad. O sea, yo creo que Las sombras. Claro, las sombras, lo hemos hablado, conversado mucho acá y en el live anterior es la importancia de reconocer las emociones y las emociones no de hacer, nombrarlas. de nombrarlas y Y aceptarlas. de aceptarlas y de no verlas como esa polaridad que nos han enseñado, ese extremo que Yo no me las puedo sentir emociones- así. Yo Sí. no me puedo sentir así. Yo como porque me Hay un siento mensaje en el así. fondo, yo creo que esta es la idea. Satanizamos Satanizar. las Y emociones las como demonizamos. el enojo y la tristeza. Claro. Y demonizamos incluso. Las llevamos a ese punto de que sean inconcebibles. Porque si hablamos que la persona, perdone ahorita decía el deprimido, no, la persona con depresión, hago esa corrección, si la persona que tiene una depresión y digamos la renuncia al vivir es el acto último, la pregunta sería aquí, ¿cómo le doy yo las herramientas a esa persona para que no consume ese acto, ¿cierto? Para Sí. que no llegue a ese nivel. Si está en un estado de Y depresión, en un más, cuadro más que depresivo. darle las herramientas, Más que darle, es sí. por lo menos permitirle a esa persona que las descubra Exacto, sí, por con mi supuesto. ayuda. ¿Cómo Porque no brindar? con mi ayuda. ¿Cómo brindarle? ayuda? Digamos, no darle, me equivoqué en esa expresión, cómo construir, ¿Cómo brindar? brindarle esas herramientas a una persona que está, digamos, en un cuadro depresivo. Pongámonos en la posición de la persona que acompaña Sí, a la persona con depresión. sí. No netamente la persona con depresión. Vamos, por ejemplo, a sus familiares, Sí. a sus acudientes, A su red de responsables, apoyo. a su red, ¿cierto? Muchas personas constantemente, y como lo dijimos ahorita, satanizan el hecho de estar en una depresión, Total. el hecho de sentir una tristeza profunda. Entonces, constantemente están atosigando a esta persona. Ay, pero venga, si usted piensa en sus hijos, piensa en su esposo, pero usted tiene mucho por qué vivir. Venga, que es que la vida es muy bonita. Muy bonita, venga, eso lo ¿cierto? hablamos ahorita detrás de cámaras, como a la gente le dice, la vida es bonita, pero a Ay, mí pero qué la vida carajos. como es de bonita, pero usted ¿por qué se quiere? No, Si venga. usted, ¿Cómo si se va a usted matar? quiere No apoyar hay. realmente a una persona que está a punto de cometer el acto, es importante escucharle, Claro. preguntarle al menos ¿Qué siente? si puede confiar en usted y usted va a escuchar
sin decir absolutamente ni una sola palabra. Solamente escuchar. Solamente escuchar. Con la disposición de escuchar, a ver si esa persona a través de la palabra también puede empezar Una escucha empática. a ¿cierto? tramitar esa A tramitar. energía que le habita, ponerlo en palabra, porque ponerlo en la palabra es un ejercicio físico, mental, de procesos cognitivos involucrados, donde estoy haciendo el esfuerzo de poner lo que estoy sintiendo. O sea que, digamos, Es favorecer también ese ejercicio. el espacio terapéutico sería muy favorable para una persona que no, obviamente es una pregunta muy obvia y ingenua, pero para que lo discutamos, sería un espacio ideal para que la persona ponga en palabras. Estás diciendo que las palabras son muy importantes. Claro. Que ponga en palabras eso Claro. que le duele, que quizá en otra parte no va a encontrar las herramientas y digamos todo lo que puede haber en un proceso terapéutico Es que de hecho, para tratar de, Que digamos, nuestra vida, elaborar. Para es nosotros la como cura, psicólogos, la cura la por la palabra es palabra. la vía de la sanación. La cura por la palabra. Porque puede haber mucha gente empática, digamos que esa persona que tiene un cuadro depresivo, que está pensando en cometer una conducta autodestructiva, puede decir, mire, yo tengo empatía alrededor, tengo personas, pero no es la escucha del profesional, no es la misma escucha, digamos, la persona que está en la calle, que es empática, que no juzga, pero no es, creo yo, la misma escucha de un terapeuta, de un profesional. No necesariamente, Claro. pero tampoco, o sea, cuando estos fenómenos ocurren, a veces no vamos a tener el teléfono del psicólogo al lado Exacto, para también. poderle ayudar a esa persona, o no necesariamente el psicólogo tiene que intervenir en esas situaciones, porque cualquier persona con un mínimo de empatía y de al menos una activación de su escucha puede permitirle el trámite a través de la palabra sí, a esa persona. exacto. Lo importante. Sería el primer momento. De hecho, algo Puede ser. que debe ser fundamental es ganar el mayor tiempo posible. ¿Para qué? Para que la persona pueda de pronto disipar esa Intención. intención en ese momento. Como ¿cierto? no por hoy, como lo que hablamos, No tienes que hacerlo. no tienes que hacerlo hoy. ¿Cierto? O sea, Claro. vamos a pensarlo juntos, te voy a ayudar, déjame acompañarte. Si la situación es muy crítica, por ejemplo, tú eres el mejor amigo, la mejor amiga o una persona que se interesa por el bienestar de ella genuinamente, ven a mi casa esta noche, si quieres te quedas a dormir, O no si hay quieres, voy a problema, tu o si casa. quieres voy a tu casa, te acompaño en la noche. También demostrarle, mira, tú me importas. No decir, es que usted me importa demasiado, no quiero, no. Simplemente me importa tu bienestar. Quiero escucharte y quiero estar para ti. Sí, tampoco una Porque ayuda desde la también- angustia. Porque también hay que Ni desde la darle, invasión. Desde la invasión, también hay claro. que darle a esa persona un poder de autonomía donde también se permita discernir si realmente quiere hacerlo o quiere darse la oportunidad de seguir. En esa vía pueden pasar muchas cosas, pero al menos el hecho de que su red de apoyo esté presente, no desde el prejuicio, no desde, es que todos estos mitos que hemos visto Según la- realmente obedecen a una cosa, al prejuicio. Todos los mitos están relacionados con prejuicios. Pero El mito está vinculado el mito está vinculado netamente al con el prejuicio. prejuicio porque no hay una indagación real del fenómeno y de cómo está sucediendo. Desde el prejuicio revictimizamos y dañamos. Y si dañamos, favorecemos factores de riesgo y nos convertimos incluso en factores de riesgo. La idea es convertirnos en factores protectores, donde la persona se sienta escuchada, no minimizada, no victimizada, no destruida. Uf, tremendo. Donde se No sienta- victimizada, no No victimizada, no escuchada. escuchada y dice una tercera. Ya se me pasó. Así es la memoria mía. Ahí quedó grabada. Después repite el video. Que no sea revictimizada, eso es importante, pero que sí Que se no sienta sea- escuchada y no se sienta destruida. Sentirse escuchado y Bueno, sentirse acogido. aparte, hay algo bien delicado también, y es como creer que vamos a romper la confianza de la persona si nosotros nos damos cuenta que un familiar, un amigo, conocido, un vecino, porque hay que tener también responsabilidad civil con cualquier persona. Responsabilidad social. ¿Sí? Si yo sé que va a cometer el acto y esa persona me dice no le diga a nadie por favor, Es otro caso posible. ¿qué puedo hacer yo? Realmente usted está en la obligación de avisar, usted está en la El obligación dilema de ético se tiene que informar, romper. Hay porque que, usted puede perder la confianza, pero es mejor perder la confianza que perder la vida, completamente. ¿cierto? La confianza usted la puede recuperar con esta persona, con el tiempo. Yo confío en usted, Porque es un acto de amor también Claro, el hecho de no correcto. permitirle que Yo se le haga dije a daño. usted que no le que no dijera le diera a nada. nadie, ¿cierto? Pero yo no te puedo ver muerto.
por Claro, ejemplo. claro. O sea, yo no te quiero ver a mí. Después se trabajan en la confianza. Después de eso se trabaja, eso se puede incluso resarcir, se puede organizar. Ah, pero es que era una voluntad ajena. Por la norma, por la ley, por la sociedad en la que nos cobijamos, estamos en el deber de priorizar derechos sobre posiciones vitales. Pues, claro. Posiciones de vida incluso. Ah, es que Priorizar para el mí es derecho, esto, para claro. mí es esto. Claro. En la norma prima el bienestar colectivo sobre el bienestar personal. Y en ese sentido, una pérdida no es únicamente el bienestar personal de esa persona, es el bienestar de todo un grupo familiar. ¿Tenemos preguntas? Vamos a ver qué preguntas tenemos por acá. Marian, ¿qué pregunta tenemos? Sí. Pues no entiendo el nombre, pero ahí alguien que dice: tengo un hijo de 16 años, demasiado callado e expresivo. Ajá. No se ha vuelto así, desde siempre ha sido así. ¿Cómo identificar una señal o factor de riesgo en personas así? Personas introvertidas que no hablan mucho de sus cosas. ¿Cuántos años tiene? 16 años, pues primero entender es un adolescente. Claro. Como los adolescentes son personas que están en una etapa donde todo adolece, por eso se Adolece. llaman adolescentes, todo duele. Todo De hecho duele. es la normalidad, ¿cierto? ¿Sí? Es como lo normal, lo común. Es lo A ver, común, Es lo sí. común, No lo es- normal no A se ver, cree. realmente, en una persona, un adolescente, hablemoslo desde los 13 años hasta los 25, Sí. ¿cierto? Que se considera que llega a la adolescencia, es entender de que hay un lenguaje propio de la edad, ¿cierto? No solamente eso, sino que hay una forma donde se está identificando, se está significando la vida, ¿cierto? Es Está en unos entender procesos. donde esta persona está en un proceso de tener una identidad, ¿cierto? Una identidad social, una identidad personal, una identidad sexual. Entonces es entender a esta persona y cómo brindarle acompañamiento a través de la escucha activa, no a través de la invasión, ¿cierto? Y No tendemos a preguntarle mucho, ¿por qué estás tan callado? Pero no has dicho nada hoy. ¿Estás bien? Pero y claro, eso es una preocupación genuina, porque en el silencio también se han ocultado muchas intenciones de querer pasar por esta problemática y por estas conductas de autodestrucción. Ella menciona, la persona menciona que no. Que él es inexpresivo, es más bien introvertido. Introvertido. Tendríamos Que que si eso es un mirar factor de riesgo. si dentro de tu dinámica familiar en algún momento se ha manifestado alguna señal de riesgo con el lenguaje que él tiene o una excesiva introspección. ¿Qué es una excesiva introspección? Que no salga ni siquiera a lo que a él le gusta hacer o que no se dedique a lo que a él le gusta. Hay personas introvertidas que les encanta estar metidos en videojuegos online, Claro. pero están jugando. De alguna forma Están socializando a socializando. través de esa herramienta que les permite estar más Es tranquilos. decir, yo puedo ser muy introvertido, pero tener de algún contacto a través de un Sí. videojuego con otra persona. O ¿cierto? normalmente las Entonces, personas introvertidas también tienen relaciones por fuera de la familia, pero son relaciones muy puntuales, Muy puntuales. y muy específicas. como tal, no hay una forma de generalizar pues a las personas No que hay de forma. pronto sean introvertidas, sean calladas, ¿cierto? Estamos mostrando es como fenómenos que se ven alrededor de este tipo de personas que no son la norma, no son la ley. Que, entonces, como Es es así, es así. importante Son entender, factores, son claro, factores. Es importante entender cómo es el tipo de relación entre padres e hijos, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces esos factores determinantes de la infancia van a influir en esas conductas adolescentes del hijo, claro. ¿cierto? Lo que hablamos de alguna forma del apego, ¿cierto? Sí. La forma Correcto. como yo configuro un apego con mis Sí. cuidadores primarios va de alguna forma no a determinar, no va a ser una camisa de fuerza, aquí nunca es una camisa de fuerza, nunca es una ley, nunca es una cosa que siempre va a pasar, pero puede ser parte de una Como nombrábamos posible... ahorita, Claro, factores que no Factores. necesariamente son causales. no es una causalidad. Es un análisis que se tiene Que es que que él hacer de tuvo un forma apego, distinta. claro, él tuvo un apego evitativo, entonces eso va a desencadenar una conducta autodestructiva. No No necesariamente. necesariamente, ¿cierto? Pero sí es un factor Sí de es un riesgo. factor de riesgo. Hay que definir factor de riesgo como algo que predispone a, digamos, como a la aplicación o más que aplicación, como un Al factor de riesgo favorecimiento de al ciertas favorecer, cosas. claro, se puede, digamos,
puede generar como el nicho, como eso, como el caldo de cultivo, por usar una palabra cualquiera, un caldo de cultivo para que esa conducta pueda... Obviamente también hay que Claro. descartar Claro. otras situaciones. Claro. Hay que descartar también desde el lenguaje, también desde lo cognitivo. Hay que descartar de pronto posibles abusos, posible observación de una conducta agresiva, donde la forma de defenderse sea a través de la evitación del contacto, ¿cierto? Entonces es entender hay que preguntarse muchas cosas. Eso, detrás de una persona introvertida, callada, hay mucha historia. Hay mucha historia. No es llegar a invadir y a escudriñar en esa historia, venga, es que usted qué tiene, usted qué le pasa, a usted lo han tocado, a usted le han hecho, no, ¿cierto? Es Pero comenzar sí. a generar un acercamiento desde la empatía Y la confianza, Y porque desde la confianza. cuando la persona que, normalmente una persona que es muy introspectiva, también, es capaz también de formar lazos de confianza. Pues, que sea introspectivo no necesariamente lo hace asociar. Una persona o que sea muy inexpresiva no necesariamente lo hace asociar. También hay que entender que pues esta persona puede estar como dice Harold, está en una construcción de su identidad, y el encuentro de esa construcción puede hacer que se enajene de ciertos fenómenos, se aliene con otros, pero no es una causa de, es que como es así, es asá. No necesariamente, porque aquí no es de causa-efecto ni de... No. Es que aquí es así, entonces sale esto, porque son muchos factores Y que no juegan podemos alrededor. Pero ¿qué puedo recomendar? Sí. Si como ustedes, como los cuidadores de este chico, conocen muy bien a su hijo porque son 16 años conviviendo, puede que tenga conductas que no le va a revelar a los papás, porque evidentemente ya está aprendiendo a defenderse solo y decir, no necesito la ayuda de mis papás para hacer estas cosas. Y también está haciéndose autónomo de sus decisiones. También es bueno que estos cuidadores le muestren que en ellos no hay una postura de prejuicios, ni de que en ningún momento lo van a señalar por lo que esté viviendo. Que listo, se puede experimentar una angustia gigante al escuchar que esa persona no quiere seguir en este plano, pero desde un acercamiento empático, con una escucha activa, obviamente con pensamiento crítico, porque a veces la empatía nos hace desdibujarnos del lugar en el que estamos, pero si tenemos en cuenta la escucha activa, el pensamiento crítico y la empatía, con esas habilidades podemos identificar que el otro no está pasándola bien y que desde mi posición puedo darle un acompañamiento donde él se sienta protegido y no juzgado ni en riesgo. Cuando se sienten juzgados y en riesgo es cuando más se enajenan y dicen, yo ahí no vuelvo, yo ahí no voy. Si yo digo esto y voy a obtener un regaño, una cantaleta o una pela, ¿yo para qué le voy a decir a mi mamá que me quiero ir o que quiero renunciar a vivir? Claro. Esa sería como la reflexión. Entonces, en ese aspecto. Resumiendo, evitar el prejuicio, evitar juzgar a ese niño, a ese hijo, a ese adolescente, ¿cierto? No es llegar desde lo que yo creo que él debería hacer, sino entender la diferencia. Y eso es una cosa muy de los padres. Aceptar la diferencia, claro. Porque los padres quieren hacer que el hijo haga eso. Es que el hijo tiene que ser como yo creo que debe ser. Como que, exacto, sí, ¿Cierto? exacto. Es importante entender que es que él es una construcción individual. Él está buscando su individuación. Total. ¿Cierto? Entonces es como yo me acerco a una persona aceptando su diferencia. No como yo creo que es que él debe ser. Claro. ¿Cierto? Sino entender que él tiene su... Y eso yo creo que es una de las tareas más grandes de los padres, ¿cierto? Como esa aceptación de lo que decías de yo debo aceptar que mi hijo no tiene que ser realmente el que yo quiera ser, ¿cierto? Yo quiero que mi hijo sea tal cosa, pero mi hijo es otra. Entonces yo tengo que estar en la posición, en la capacidad mental de decir, mire, mi hijo tiene el derecho de ser otra persona distinta a la cual yo estoy construyendo imaginariamente. Pero que sea lo que sea, lo voy a seguir amando, porque es producto de mi amor, sí, claro. Es producto de lo que yo quiero también, es crianza, es lo que yo veo. O sea, yo creo que la tarea más dura de los papás es poder individuarse de sus hijos, saber que son individuos separados de mí. Esa es una tarea muy difícil. Hablamos del concepto de individuación, sí. del año pasado, que es tan de importante, ser de ser uno mismo. Eso es algo que a los papás da dificultad, pero cuando lo logran se hacen incluso relaciones mucho más fortalecidas, porque reconozco tu diferencia, no tienes que ser como yo, pero sabes que en esta casa hay unas normas básicas. Claro, exacto, ese pedacito hay que apuntar, no significa que yo te acepte completamente, pues no. Y que hay conductas que, claro. son un riesgo.
que hay conductas que como padres identificamos como riesgos y decimos, en la casa no. Sí, eso que no quede el mensaje como, ay, es que se está individualizando, se está Y acepta individualizando, ya, que haga lo que Claro. quiera. haga lo que quiera, Claro, no. esto es una cosa muy diferente a la aplicación de la norma. Sí, Que la aplicación de la norma también se puede dar de forma amorosa. es que ese es el tema, ese es otro tema grande que da para otro live. Eso es otro live. Las Porque crianzas, las pautas de crianza. la aplicación amorosa de la la ley, norma, de la de la norma, ley. de la ley. Venga, ¿cómo aplico yo algo que restringe, que limita? Sí. Antes de ir terminando como con este live, sí me gustaría mencionar al menos por encimita otros mitos que son de gran importancia porque se replican de forma irresponsable, y es que el primero, y lo voy a nombrar como aparece aquí, el suicidio se hereda. No se hereda. No necesariamente tiene que haber una predisposición genética para que la persona tome la decisión de. Hay una carga simbólica. Hay cargas simbólicas, pero eso no quiere decir que se herede, o sea, que esté en el cuerpo no necesariamente. Ahora de hecho, la casos- sociedad lo tiene. Habrá casos en los que pueda haber de pronto una tendencia. Yo digo que más que causalidad es una tendencia que mi familia quizá haya unos antecedentes, Sí. pero no vuelvo e insisto, no, como hemos insistido. No es una norma. No es una norma, no es camisa de fuerza, que en mi casa hubo de pronto un antecedente de depresión o incluso de autodestrucción. No significa eso que el linaje esté condenado, no, Listo. no es una condena. Venga, nos falta algo. Sí, el mito 7 nos dice, Sí, y la realidad también Sí. de la renuncia, así. la renuncia a vivir, claro. O sea, aquí dice que este fenómeno no puede ser prevenido porque ocurre por impulso. Ajá. Ya hemos visto que no es necesariamente por impulso. Hay personas, y la mayoría, diría yo, no han pensado, han tenido una idea. La pregunta todos nos hemos preguntado Por la por qué muerte. sigue después de. O sea, más allá. Ya tener la intención es otra cosa, pero sí puede ser prevenido. Y quienes hemos estado aquí con la salud mental, desde que abrimos la escucha y le damos espacio a la palabra de la persona que se siente invadida por la idea, ha logrado darse cuenta que no era la vía, simplemente no encontraba alternativas. A ver, hay otros aquí. Nos nombramos en el live anterior. Hablar sobre este tema con una persona que esté en riesgo le puede incitar a que lo haga. Lo mencionamos ahorita algo Sí. parecido, como venía a hablar de estos temas es algo. Solo los psiquiatras pueden prevenir la renuncia a vivir. No, cualquier persona puede hacer. Cualquier persona con una escucha activa lo puede hacer. El próximo, el que se suicida desea morir. Hay suicidios accidentales. Personas que no lo buscaron y por cosas de la vida. Hay un caso documentado de un actor al que le pasaron un arma de estas chiquiticas. Un arma chiquita donde él decía, pero esto no mata. Se apuntó a la cabeza y se mató. A ver, Y no buscaba. hay teorías que afirman que ni siquiera los accidentes Son tan accidentes. Son tan accidentes. son tan No, pero accidentes. no la metamos ahí. Pero Eso es un ya son- terreno, eso es un Es un terreno metafísico, ya que yo. Sí, eso es un terreno que mejor no tocar. Está físico. Estamos hablando de un problema de salud pública también. Nos da duro, pues, de pronto alguien nos da duro. Ahora, este es el que se replica más. El que lo intenta o es un cobarde o es un valiente. Ya le entramos a dar calificaciones incluso a esto. Oye, es un cobarde que yo escuchaba alguna Un vez. cobarde alguien- por la vida, el otro es un valiente por la muerte. Alguien decía como, y en la sociedad decía como el que se suicida, el que se renuncia a la vida, es una persona que le quedó grande, ¿cierto? Claro. Que lo nombramos incluso la vez pasada, Sí. como esa persona no fue capaz de asumir los retos de la vida y pues terminó con esta decisión. Sí. La no aceptación, La no de aceptación. esa realidad, Claro. ¿cierto? Porque obviamente detrás de una conducta de renuncia a vivir Claro, encontramos múltiples causas, no solamente digamos como los factores de personalidad y estilos de crianza, sino que como lo mencionamos ahorita, también las enfermedades de transmisión sexual, también por ejemplo cómo yo asumo la tolerancia ante el dolor y la frustración, total. como a través de un despido, como a través de Sí. un estrés, como a través de que mi novia, mi pareja me haya dejado.
cómo a través de la muerte de un ser querido yo también renuncio O a la vida. experiencias tempranas Sí. muy traumáticas que daría yo creo que para otros lados, ya a esa persona lo violaron, a esa persona lo Bueno, lastimaron. Vivió una experiencia traumática el trauma- relacionada con la violencia. Créame que el trauma aquí es un live de varias horas. Sí, A el ver, trauma. no le haga varias horas, no, son varios lives. No de varias, no de varias Dependiendo horas. del contexto sale este otro mito. Sí. Dependiendo del contexto. Solo los pobres o los ricos lo hacen. Ah, O sea, dependiendo del contexto. como si tuviera una connotación Como si esto también económica. tuviera, exacto, como si este fenómeno tuviera especificado que se da en cierto grupo económico de la sociedad. Se puede presentar en cualquiera. Que obviamente habrá poblaciones, no sé, más vulnerables, o eso será también Con mayor parte del riesgo. mismo, con mayor riesgo. Los que están en mayor riesgo porque no tienen, y los que están en mayor Porque riesgo tienen porque todo. lo tienen todo, pero no tienen acompañamiento emocional. Este gente claro, es un contrasentido ahí. Es ¿Cuál un es- contrasentido. ¿Cuál es la media entre estas dos polaridades? La gestión emocional. Sí. O sea, la Independientemente de la economía. gestión emocional no discrimina y no No. es propiedad de ninguna De ningún grupo económico. ningún grupo económico, exacto. Ni Aquí, por social, ejemplo, ni también tal. dice, solo los viejos o niños lo hacen. Ya hemos hablado que la mayoría de los que lo cometen son varones, que están entre la media de edad, entre los 20 y 40 años. Puede hacerlo cualquier persona, cualquier Y persona. hacía la diferencia como que las mujeres mostraban muchos síntomas y muchas como manifestaciones, pero que realmente quien ejecutaba el acto era Y de mayormente... hecho el hombre lo hace de por sí de una forma mucho más Incluso- agresiva. Incluso en este apartado de la página Porque quiero estar bien, nos indica que las personas mayores realizan menos intentos de autodestrucción que los jóvenes porque pues ya han vivido mucha carga de todo lo social, entonces están esperando o están viviendo lo que le corresponde a su edad. Y después de que un niño adquiere el concepto de muerte, puede cometerlo, sí, pero no necesariamente lo va a hacer. Desde el acompañamiento se puede evitar que el niño contemple esas ideas. Como les comenté el live pasado, chocarse con un niño de 8 o 9 años que esté contemplando la posibilidad de irse a otro plano nos dice también que puede haber un entorno hostil que no le permite a ese niño desarrollarse desde la confianza como quisiera hacerlo. Tremendo. Para terminar estos últimos mitos, si se le reta a una persona autodestructiva, este no lo intenta. Como quien dice, hacerle, como a ponerle... Yo sé que usted no lo usted va a no lo hacer. hágale, vea. Pasa mucho en las relaciones de pareja donde hay una ruptura, entonces una de los miembros de la pareja amenaza al otro diciéndole si usted me deja, Ay, si no sí. vuelve conmigo, entonces yo me mato. Ajá, Pasa mucho de que la pareja le dice, hágalo. entonces háganlo. Y lo hacen. Y lo hacen. O no. O no. Puede pasar como puede que no. Oíste, eso es muy común dentro de parejas que tienen, bueno, que ya habría que explicar otra dinámica aquí que no... Sí, ya ese es otro live. Esa dinámica... Ese es nuestro mantra. Ese es otro live. Ese es un mantra aquí, ese es un mantra, ese es otro lado, ese es otro lado. Pero es bueno porque tenemos mucho Que es bueno porque material. así vamos a ir diversificando como el contenido. Como saben, vamos a ir de manera periódica, Los vamos a ir mantras, realizando sí, de manera quincenal. transmisiones, no necesariamente en vivo, pero vamos Pues a en ir video, creando claro. material audiovisual Total. donde vamos a poner en contexto muchos temas. Y próximamente vamos a abrir página en Facebook y en Instagram sobre esta iniciativa de Psicoparlando para que ustedes también se integren a ella y puedan preguntar, no solamente desde este espacio del live, sino también desde otros espacios de interacción en redes sociales sobre sus preguntas, de dudas y sobre otras problemáticas sociales que ustedes consideren requieren más atención. Por último, les voy a nombrar 2 mitos que meditan aquí, porque quiero estar bien, que es el mito donde dice, cuando una depresión grave mejora, ya no hay riesgo de que ocurra la autodestrucción. Y por último, los medios de comunicación no pueden contribuir a la prevención del suicidio. Estos son mitos como los estamos nombrando. Cuando una depresión grave mejora, no necesariamente quiere decir que el riesgo ya pasó, porque cualquier situación puede detonar el deseo de. Y pues los medios de comunicación, obviamente, ojalá, Ojalá. desde una buena
transmisión de la información desde un buen estudio para comunicar, que se No supone que desde el ellos tienen, amarillismo. no desde el amarillismo, sino que ellos tienen las habilidades para comunicar y las herramientas para comunicar de forma asertiva sobre esta problemática. Les ayudó poco Sí, la campaña. podrían contribuir, Sí, ¿no? Claro, total. podrían contribuir a prevenirlo, porque también están mostrando rutas de atención. Los medios de comunicación mismos pueden decir, estás presentando un riesgo en mostrar las rutas. Ya les hablamos del 123 social, que el 123 social activa código dorado y el código dorado se activa en urgencias, en el Cada servicio país- de EPS. Cada país tiene Sí, un código diferente. Sin sí. embargo, es importante entender Aquí en Colombia de es el que 123 social. 123 social o el 444, 4448, Otra vez. ¿cierto? 444. 444, 4448 para Colombia. Sí. Eso, perdón, para Medellín, para Antioquia, Para Medellín. para Antioquia, ¿cierto? Estamos en Medellín. Es importante entender que cada ciudad y cada país puede tener, Sí. obviamente, un número diferente. Sin embargo, hay un número que es general para todo el mundo, el 911. El 911 se conoce a nivel Internacional. como el número de emergencias. O el 112. Una situación de riesgo de muerte bajo cualquier circunstancia, sea violencia doméstica, algún robo, invadieron la casa o tengo deseos de morir, con llamar al 911 o al número de emergencias que ustedes tienen en sus países, pueden recibir la atención que les derive a la ruta que deben seguir. Aquí en Medellín manejamos el código dorado, que es una ruta que se activa a través del 123 social, donde se vinculan profesionales psicosociales, pueden ser un trabajador social, un sociólogo o un psicólogo, que va hasta la residencia, recibe el caso, lo revisa y va con esta persona a urgencias psicológicas de los servicios de EPS que hay aquí en la ciudad. Tal vez las rutas en otros países puedan ser diferentes, pero no olviden que el número de emergencias también tiene personal capacitado para escuchar la situación puntual que tú estás viviendo. Importante. Bueno, Y bueno, vamos entonces para despedirnos. Hay, como decimos, muchos mantras de otro live, pero tenemos que. qué bonito. cerrar. Nos mandaron estrellitas. Sí. Muchas gracias por ese detalle. ¿cierto? ese detalle, No sabemos tu nombre, pues acá no es difícil leer. Ese tipo de letra no la sabemos leer. No sabemos en qué idioma está. Estamos agradecidos pues O sea que por tu significa que aporte. nos lee, nos está escuchando Es correcto. en otro idioma, pero. No, ella habla el nombre. español, pero el Ya la- nombre ya, no ya, tiene ya. otro idioma. Nombre, porque está registrado pues en la red social. No olviden, personas, ustedes son red de apoyo de otras personas. Si ustedes también han sentido estos deseos de alguna manera o el impulso de querer renunciar, también a través de la aquí y el ahora nos pueden contactar a nosotros para que podamos tener una charla. Claro. Nosotros tres somos psicólogos, somos profesionales del área de la salud mental, nuestros consultorios están abiertos, también brindamos asesoría a nivel virtual. Nos pueden contactar desde aquí o desde nuestras redes sociales personales. Quienes me conocen saben cuáles son mis redes sociales. Me pueden encontrar como Melissa Sierra Velázquez, Julián Hurtado. Julián Hurtado, Harold Borges Meneses, el aquí y el ahora, que también estamos ahí. Aquí la hora. Cualquier Y vamos a abrir situación. página. Entonces, Y vamos a abrir página en Psicoparlando, entonces nos van a poder contactar directamente ahí. Entonces, no, muchachos, los consultorios están abiertos, solo Las puertas tienen de la que, escucha. las puertas de la escucha están abiertas, solo Las tienen puertas de la que escucha. buscarnos y con gusto vamos a Un atenderlos templo de la desde el escucha, amor. Desde el amor. Bueno, que tengan una excelente noche. Recuerden que esta transmisión queda grabada Chao. para que la puedan compartir con familiares, con amigos, docentes, estudiantes. Y bueno, ya saben que aquí estamos para todos ustedes. Que tengan una muy feliz noche. Gracias Feliz por noche. conectarse, Chao, nos chao. vemos en otra ocasión. Chao. Feliz noche. Chao. Bueno, vamos a...